Muy bien, continuamos con una nueva presentación, los objetivos del desarrollo sostenible y el mundo laboral. Invitamos a subir al escenario a Pedro Américo Furtado de Oliveira. A modo de presentación, el señor Furtado, de nacionalidad brasileña, se ha desempeñado como especialista principal en trabajo infantil y diálogo social, adscrito al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC, del Servicio de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, en la sede de OIT en Ginebra, y como coordinador técnico del programa IPEC en la oficina de OIT en Brasil. Tiene una sólida formación académica con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Libre de Bruselas, un posgrado en Economía de la Integración Europea de la Universidad de Ámsterdam y una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Fue profesor universitario en varias instituciones educativas de Brasilia. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero quería pedir disculpas por mi castellano, no sé cómo funciona y agradecer a Martín, a Fortalecerse, a la Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y a Paciencia por el desafío de poder hablar quizás un poco, traer un poco un mundo que para muchos de ustedes puede ser un mundo un poco lejano, un mundo utópico de Naciones Unidas, que muchos no saben decir para qué sirve. Si la Naciones Unidas se creó hace 70 años para promover la paz, todavía no hemos logrado alcanzar la paz. Pero ahí seguimos, porque la paz uno está siempre buscando y yo creo que cada vez el sistema de Naciones Unidas tendría y tiene que reinventarse y poder acompañar un poco lo que pasa, los desafíos globales que estamos pasando ahora. Y felicitar este primer foro, porque lo que nos parece, mirando el programa, escuchando a los que pasaron acá antes, yo creo que están justo alineados en las tendencias, lo que se está planteando a nivel mundial. En el momento que la Argentina está reponiéndose en el sistema internacional, aunque la naturaleza argentina es internacional, hay una naturaleza de estar en el mundo, un país que se construyó con el mundo, entonces hay un ADN muy perfectamente alineado con los temas mundiales. Pero hablar de Naciones Unidas, como los ODS, que Jacqueline ya me preparó un poco en su ponencia anterior, cómo hacer con que lo que están haciendo ustedes a nivel local, regional, haga un sentido con los desafíos globales, o sea, cómo buscar respuestas, salidas, soluciones para problemas mundiales con una problemática local. Entonces yo creo, por eso quería felicitar a Martín y a todos ustedes por estar presentes, pensando un poco cómo el sector empresario, los negocios de ustedes van a estar acompañando con lo que ya mencionó Jacqueline con su presentación, que agradezco a Jacqueline por haber más o menos preparado un poco el terreno para que nadie se duerma, porque ahora poner un contexto, ahí cuando vi la pantalla, la firmina con los ODS, me encantó, porque muchas veces, mira, todo en color, ¿para qué sirve? Entonces, y es claro, aún quería agradecer, porque estoy en nombre del Sistema de Naciones Unidas que está ubicado en la Argentina. Y tenemos un desafío aún más largo, porque no estamos hablando de Haití, no estamos hablando de Côte d'Ivoire, de Siria, un país de ingreso medio alto, que aún así ahora sabemos que tenemos datos, que hay un índice de pobreza un equivalente en muchos países. O sea, hay una capacidad empresaria, social, de políticas públicas extremadamente sólida, pero con problemas comunes a muchos otros lados. O sea, yo creo que hay un desafío aún más grande para que el sistema, o sea, la OIT, el PNUD, la FAO, la OPS y otras más, como UNESCO, UNICEF, cómo nosotros podemos hacer sentido en un país que ya ha hecho muchas cosas, que hay todavía desafíos aún un poco más complejos. Y ahí decía recién ahora con los colegas que, bueno, para aprender la Argentina hace falta muchos años, y yo estoy acá hace un año y pico y todavía sigo aprendiendo, porque hay una historia, hay una dinámica que muchas veces la gente no se entera, porque lo que ya han pasado ustedes con las crisis y sobrevivido y mantener un tejido social ahí, aunque uno puede contestar grieta, no, verde, rojo, amarillo, pero es un país unido. Y yo creo, no estoy profesando ningún color político, pero decir que aunque hay, porque ustedes siempre se quejan, pero tiene una estructura social sólida, hay políticas públicas que ya están ya es un laboratorio social y económico y financiero y de todo espectacular.
Entonces, hoy día, y ahí hablamos recién, justo hace un poco de minutos, explicar todos los cuadros, los empresarios extranjeros que vienen a hacer su negocio acá, siempre se promueven, porque acá se aprende cómo salir de una situación de crisis, cómo buscar soluciones. Es como, no, una escuela, pero una escuela muy sólida, y una escuela basada en el diálogo. Aunque puede decir que no charla conmigo, no se habla más, no hay diálogo, hay diálogo. Y ahí yo agradezco, porque el contexto de negocios tiene que estar con los gremios, no es como no hablar con los empresarios, con los empleadores. Y entonces el diálogo ahí está, aunque puede ser un grita más alto que otro sale a la calle, otro no, otro negocia. Hay diálogo. Este diálogo social que la OIT convencionó llamar como el espacio consensuado, que se busque soluciones conjuntas, está presente en este país. O sea, hay muchos pocos países que yo diría tendría la condición de poder seguir haciendo o siendo un laboratorio, pero ahora con respuestas locales, con respuestas criollas, que solo ustedes pueden hacer. O sea, cómo hacer que el sistema, un problema mundial, tenga respuestas criollas de ustedes. Y ahí este foro quería felicitar por esta oportunidad y espero que pueda agregar algo antes de que ustedes se duerman lo que quería presentar. Pero más que nada decir que yo creo que yo incluiría, no sé si sería bueno poner en tu, puedo tutear, ¿no? Sí. En tu presentación un poco de este ecosistema de negocios, incluir la pantalla colorida ahí que pasaste, como también el sistema de Naciones Unidas o el sistema internacional en este ecosistema, porque aunque ustedes no se den cuenta, está presente. No, está en la mirada ampliada estaba. No, disculpa, sí, no. Mi anteojo está... No, no, en serio, porque hacer... Perfecto, porque ¿cómo hacer sentido? Nosotros, bueno, OIT, UNICEF, ¿qué hacemos nosotros? ¿Para qué servimos? Para tener, bueno, viajar, hacer cosas, no, para ayudar. No, en serio, todavía hay colegas que me preguntan qué estoy haciendo. Y a veces convencer, mi tentativa es decir que si mi hijo y mi hija entienden lo que estoy haciendo, yo estoy tranquilo. Y todavía no estoy tranquilo, porque no entendieron. Sí, igual. Pero voy a intentar que ustedes entiendan un poco y saber por qué nosotros tenemos ahora 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué va a servir todo esto? ¿Cómo ustedes, con su política interna de RSE, y cómo comunicarse con sus empleados, cómo comunicarse con sus supervisores, cómo comunicar con sus superiores, con sus clientes, con sus proveedores, con su comunidad, con sus hijos, para que entiendan qué están haciendo. Qué están haciendo está haciendo la diferencia. Y quizás yo voy a forzar un poco, están grabando, ¿no? Bueno, si no voy a echarme, porque quiere decir que, bueno, yo creo que el desafío que me pasó Martín sería como, más que no enfocar un poco del sistema de Naciones Unidas, pero la OIT, porque el tema de trabajo, el tema de empleo. Y la OIT quizás, no sé cuántos de ustedes conocen la OIT, ¿la escuchó hablar de OIT? ¿Qué es OIT? Un par de manos, no más que un par. Parece el nombre del remedio a veces. Pero sí, a veces sí. Me preguntaron a veces qué era OIT. Y ahí, no, me parecía, me sonaba un jarabe cualquiera, no sé, de un lugar ahí cerca de Jujuy, no sé, algo me mencionó esto. Entonces me impresionó que no conocía la OIT. Claro, nosotros creíamos que toda la gente conoce la OIT. Los gremios sí lo conocen bien. Los gremios sí saben que la OIT es un organismo internacional de trabajo, que es el único espacio internacional donde los gremios, los trabajadores tienen voz. De voz, bueno, si ustedes van a pasar en UNICEF, todavía no pasa ni cerca. Y OPS, salud, tampoco. UNESCO, bueno, aunque los maestros están siempre ahí con temas de huelga, todo, tampoco pasan cerca de UNESCO. Pero la OIT es la única agencia de Naciones Unidas que hay un lugar para los trabajadores. Igual para los empleadores. No es que es distinto de los negocios. O sea, ustedes individualmente no tienen voz en la OIT. Pero sí tendrían voz y tendrán voz si están ustedes más o menos bajo una estructura colectiva. Una cámara empresaria, una federación, no sé, una asociación de, no sé, bueno, un decir, puede ser cualquier sector, pero porque la OIT tiene un principio de colectivo, porque un empresario solo no va a lograr, ¿ya?
10 minutos, ni siquiera pasé, entonces déjame parar y pasar para la agenda. Bueno, lo que quería decir, más que bla 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 de la OIT, más bien explicar qué hago y qué hacemos nosotros en Naciones Unidas. Pero la idea, lo que quería decir es que ahora, gracias a Jacqueline, tenemos una agenda nueva. Hasta 2015, no sé si ustedes han escuchado hablar de los ODMs. Es una crítica que el sistema tiene, de hacer crear siglas y siglas impensables. Bueno, los ODMs eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2000 se creó como una meta para que los países, no todos, los países pobrecitos, tuvieran metas para combatir la pobreza. O sea, era una agenda para los países en desarrollo y no incorporaba a los otros, todo el mundo. Era una agenda un poco, puede prender o no, no, era una agenda un poco discriminatoria. O sea, una agenda que se estableció a nivel mundial para el sur. No va a difundir esto en la parte, ¿no? Pero es eso. Ahora no. Ahora, con todas las crisis que hemos pasado, ya todo el mundo se dio cuenta de los problemas de empleo, de desempleo, que vio en España ahí con las fotos, problemas de discriminación, el tema de la mujer en el sector de trabajo, que hace igual que un varón, pero gana menos, cobra menos, el tema de inclusión social, de pobreza, es mundial, está en todos lados. Está en Europa con los jóvenes, está en Siria con los migrantes, tenemos ahí O sea, a partir de 2015, el mundo, las Naciones Unidas ayudó a mostrar que el tema de pobreza es universal. O sea, se estableció una agenda universal que ahora es para todos y que se convencionó para facilitar llamar ODS Agenda 2030. Bueno, 2030, que en 2030 tendremos que tener resultados para todos los países. La diferencia es que aprendemos con la primera agenda ODM, esta que nadie sabe lo que quiere decir, porque no se vio, discriminó el sur del norte. Y lo que sí agregó, y está muy bien plasmada en la presentación de Jacqueline y de las otras anteriores, que ahora tenemos no un binomio, pero un trinomio, con la área económica, social y ambiental. Y ahí está, una vez más, felicito el programa, porque está con esos 3 ejes ahí presentes. O sea, lo que estamos haciendo acá está totalmente alineado con este delirio internacional, universal, que el sistema de Naciones Unidas logró más o menos plasmar en una Agenda 2030. Una agenda más o menos que tiene como presupuesto, claro, combatir la pobreza. La pobreza, pero una pobreza que tenga soluciones sostenibles. Y acá, bueno, quisiera mostrar la palabra de mi jefe, director general. Es un inglés, pero hay un subtítulo en castellano, pero para más o menos explicar un poco el rol de la OIT y de la organización en el marco de los ODS, pero haciendo hincapié en la estructura tripartita. Ahí vuelvo a explicar que la OIT, y yo sufro discriminación con mi colega. Por favor, de nuevo, no muestra esta parte. Si no, mi colega de PNUD, de Naciones Unidas, me va a matar, porque es muy complicada para una agencia u otra del sistema de Naciones Unidas entender que nosotros, cuando la OIT entra, yo entro, entre comillas, con mi mujer, con mi suegra y con mi suegro. Entonces, son los tripartitos, los gobiernos, las organizaciones de empleadores y trabajadores componen la OIT, son nuestros mandantes. Yo no hablo solo como oficina, solo con el Ministerio de Trabajo. Yo hablo con el Ministerio, con la CTA, con la CGT, con la UIA, con la CAMI. O sea, ellos mandan la OIT tal cual manda un gobierno. Entonces ahí, para mostrar un poco que en la agenda 2030, lo que no tenía en la agenda anterior, hay un eje nuevo de trabajo, que no había. En este momento, usted tiene una oportunidad más a agregar, porque antes no ponían el eje del empleo, de la producción, de la economía, de los negocios en las metas mundiales. Ahora hay un lugar específico para que lo que están haciendo ustedes con su política de ADCE tenga sentido y que esté alineado con lo que se plantea a nivel internacional. Y ahí quisiera un poco mostrar muy cortito. Work is, if you like,
the chief locomotive of development and better standards of living. And I think the UN and the international community has got that message, and we see it reflected in the agenda. Now, this is all the more necessary because, quite frankly, the state of employment in the world is not great. We know, and the ILO has been emphasizing this for many years, unfortunately, that world unemployment is at extremely high levels. There's over 200 million people without work today. The bad news is it's getting worse, not better. On current growth trajectories, there's going to be more unemployed, not less, despite all of the talk of recovery in the global economy. But in addition to that, the crisis has still left a jobs gap of 61 million jobs worldwide. It's destroyed 61 million jobs, shared between people who are now unemployed and people who have just simply withdrawn from the labour market because they've given up hope. The notion that mass unemployment is an inevitability and we have to live with it is a mistaken idea. It would worry me in the first instance that governments, decision makers say, well, we do have to live with unemployment because we cannot do better. That you have to put to one side. And the UN's agenda does say full employment. So I think that this agenda, which, as I say, will guide the international effort on the global economy for the next 15 years, by putting jobs, decent jobs at the centre, is getting the right message and giving us tremendous opportunities for the future. They've always said, my goodness, here comes the steam engine, here comes the internal combustion engine, here comes the microelectronic revolution. It's going to kill jobs. And strangely enough, the balance, historical balance, is that technology has actually promoted jobs in the long term, but it creates turbulence and disruption in the short term. Technology will disrupt, it will create turbulence. The question is how good we are at managing that change and making sure that the dislocation that happens in the short term eventually gives rise to a longer path which is positive in terms of more jobs, better opportunities, particularly for our young people. There are going to be winners out of this process, don't deny it. There'll be losers, that's what always happens. But I think in general, whether you think you're going to be a winner or a loser, people are worried about what these changes are going to bring to our societies and how our societies are going to operate. And that's one of the reasons why the ILO is launching a Future of Work initiative as we approach our 100 years birthday, our centenary in 2019. I think we have to understand that we're in an entirely new position when it comes to climate change and everything that goes with that. One thing we've learnt in the ILO and we have to keep very present in our minds is that climate change is our business. It's a world of work issue. We're living in a world which is more and more and more unequal, and I think we all feel it. We see a great deal of wealth produced, extraordinarily productive capacity, and then being distributed in ways which make people distanced rather than brought together. And that can actually weaken the notion of common purpose, common social cohesion. It's a bit of an us and a them thing. So inequality is a social problem. It's always been a social problem. I think it's an acute social problem. From the ILO, we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful. So we come to this with a purpose. All of this thinking about these wildly complicated issues have got, and this is the biggest ambition of all, to lead us to an agenda and coming together on how we're going to promote social justice in this maelstrom of change. Bueno, esta agenda, diría más, no es tan institucional, pero mostrar que en la agenda la Agenda 2030 hay 17 objetivos totalizando más o menos totalizando más o menos 169 metas. O sea, cada objetivo tiene sus metas por debajo de ellas. Entonces, en realidad, fin la pobreza, pero esta pobreza, cuestión de género, medio ambiente está al final, cooperación internacional, empleo, o sea, educación. Hay una variedad de temas que va a ayudar dependiendo de cada vocación de su empresa. O sea, cada política regional social empresaria tiene un eje o un foco
la Agenda 2030 va a ayudar a ustedes a poder elegir la que más convenga, que esté más o menos alineada con sus prioridades y con sus negocios. Entonces, lo que sí era mostrar, como mencionó Guy Ryder, que es el nombre de mi director general, es que la OIT está cumpliendo 100 años. 100 años de existencia, existía antes de la ONU. Y lo que pasa es que la OIT fue creada en un momento de una revolución industrial. Estamos pasando por una cuarta revolución, como ya se mencionó y se convencionó en el Foro Económico de Davos. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo va a ser el futuro del trabajo? ¿Cómo va a ser el futuro de los negocios? Estamos pasando un momento de cambio rapidísimamente rápido, porque lo que pasa es que la instantaneidad que estamos viviendo y que estamos presenciando en sus negocios genera inquietudes, preguntas, ¿cómo hacer con que ocupaciones que hoy estamos acostumbrados sigan siendo importantes? Sabemos que en 50 años, perdón, menos, en 10 de 15 años, hubo un estudio que salió en Estados Unidos que por lo menos 50 ocupaciones ya no van a existir. O sea, muchos jóvenes que están estudiando hoy, sea un curso técnico, sea en la universidad, van a salir con ocupaciones que quizás no van a existir. Y como las empresas que tendrán que agregar la tecnología con cambio demográfico, que cada vez más jóvenes y cada vez más ancianos, ¿cómo van a agregar, incorporar una masa de trabajadores y trabajadoras en un contexto que está exigiendo que las competencias sean otras? O sea, es un desafío permanente. Y con este desafío del futuro, aunque la idea es poder promover la justicia social o la paz, que las Naciones Unidas de manera general, segundo la OIT, en nuestro mandato es que solo logra atender la paz, la justicia social, con trabajo decente. ¿Pero qué trabajo vamos a generar? ¿Cómo hacer con que generemos trabajo? ¿Cómo hacer con que la transición, con los cambios tecnológicos, van a generar oportunidades o no? Porque hay un grupo que dice, con los cambios vamos a perder, hacer un desempleo general. Otros, una parte más optimista, creen, no, es una oportunidad porque a cada cambio, en el proceso de producción, hemos logrado generar empleos distintos, pero son los países que han logrado adaptar y prepararse para los cambios. ¿Cómo hacer con que la gente que está trabajando en sus empresas pueda seguir con su empleabilidad bajo la empresa, que va a mudar sus negocios? Y ahí tenemos mecanismos distintos de hacer negocios. Con la tecnología, hoy día los proveedores son otros, hace pedidos distintos y hay como, no sé, yo creo que los modelos empresarios están cambiando y también las formas de contratación. Bueno, se mencionó flexibilización, es un tema un poco hoy tabú. Flexibilizar laboralmente en relaciones de empleo, quizá adaptarse, flexibilizar, no sé, abrir un poco el diálogo, entender que tiene que hacer cambios, porque los cambios ya ahí están. Y nuestro rol y nuestro desafío de Naciones Unidas y la OIT en particular es hacer cómo garantizar que en 15 años podamos por fin a la pobreza, poner fin a la pobreza. Es un desafío enorme, pero sabemos que la pobreza está generalizada en todos lados. Claro, hay pobrezas estructurales que hace falta que las políticas sean otras. Hay pobreza en el sector productivo. La productividad hoy es un tema que está a la moda, que tiene que discutir qué llamamos productividad, cómo calcular costos, cómo inventar un proceso que pueda aprovechar las competencias laborales de nuestros recursos humanos. O sea, y hay temas que nadie puede esconder y cómo hacer que no existen. Las nuevas formas de contratación es un hecho en todos los países. Y los nuevos modos de hacer negocios también están cambiando con la tecnología. Se cree cómo transformar esto en una oportunidad que sea nacional, que sea provincial, que sea municipal. Y para eso, ustedes, organizados, acompañando las tendencias, entendiendo y pasar la información, la comunicación es clave para todo. Cómo entender, procesar, transformar eso en acciones concretas en su negocio, con sus proveedores, porque hoy día lo que está pasando con la mundialización o la globalización, si podemos usar esta neología, ¿no?, que se usa, este anglicismo, es que ustedes son globales. Y ahí, bueno, Mar del Plata es una ciudad turística, muchos extranjeros, es una ciudad que vive de turismo también, la pesca. Hay sectores que también hacen parte de una cadena que se va, que no se sabe, los consumidores,
los clientes están acompañando lo que están haciendo ustedes. Hablamos de marca, hablamos de lo que pasaba con Naranja, cómo comunicar si la RSE se queda interna, si comunicamos a nuestra comunidad, si comunicamos a nuestros proveedores, cómo hacer que no queremos maquetear esto porque quizás no. ¿Por qué no? Bueno, es los tiempos, ¿no? Transformar eso en un negocio, ¿por qué no? A veces es como que transformar un limón en una limonada. Hay reglas, hay competencia y uno tiene que prepararse para sobrevivir, para mantener empleo. Y para mantener empleo, para generar más empleo, es importante acomodarse y buscar mecanismos respetando, no cualquier negocio, pero un negocio que pueda mantener la dignidad de su trabajador, la dignidad del empleo, que sea un empleo seguro, que no promueva las condiciones para que no sean reconocidamente aceptadas, que no explote trabajo infantil, vi que mencionó en el panel anterior, trabajo forzoso. O sea, en un mundo que está cada vez más con una cadena de valor complicada, tercerizada, cuartelizada, y no se sabe a dónde están los problemas, con la informalidad creciente. Mira, hoy día, inclusive el sector productivo está generando empleo en sectores que no estaban antes. Hoy se genera más empleo en el sector de servicios que la industria, que la agricultura. O sea, hoy día, según datos de la OIT, hay más, a 49% de las oportunidades de empleo están en el sector de servicios, 29% en el sector de industria, y 22% agrícola. Es un ajedrez complicado para el poder público. Un país exportador, agroindustrial, que tiene un parque industrial fuerte, diversificado, a dónde apostar las fichas en políticas públicas inclusivas, en cuál sector. Cuando los empleos están llegando más al sector de servicios que demanda otras competencias. ¿Cómo que el sector de formación profesional va a acomodarse? No sé, son cursos de 3 años, 1 año, 20. Hoy día el sector de educación tiene que ajustarse a las demandas. ¿Y cómo agregar la tecnología que sea capaz que los que están en empleo sigan empleados y los que están entrando se empleen de una manera un poco más inclusiva y decente? O sea, hay un desafío enorme para poder, bueno, en particular con los datos de cifras nacionales, que ahora sabemos que tenemos 32% de pobreza y que tenemos 30% de la población joven que está en el sector informal y sin protección social, un joven que está cada vez más o menos interesado en tener un empleador toda su vida. El mecanismo como operan los jóvenes hoy no es tener un patrón toda su vida, es otro. Y quizás quiere entrar y ya quiere buscar otro. O sea, inclusive para ustedes, una política interna de motivación, de recursos humanos, para invertir en sus recursos humanos, tienen que tener esto en cuenta. O sea, el mundo está cambiando y a veces no dan cuenta. Bueno, acá veo que hay un montón de jóvenes y esto es un cambio. O sea, la mentalidad de ustedes hoy, bueno, según la teoría, quizás Jacqueline podría explicar mejor. Yo, según la teoría, yo soy un migrante digital, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? Y quizás vos sois nativa digital. No. Bueno, este concepto, bueno, yo creo que una cosa es ser migrante, la otra es ser nativo, o sea, manejar la tecnología que está presente y eso está también cambiando la manera como los jóvenes, como la mano de obra, ve su futuro productivo en su comunidad. Ahí se lo mencionó, que viaja, que está por todos los lados, y esta naturaleza internacional argentina también agrega una componente un poco más complicada. O sea, esto para decir que nuestra agenda, tenemos bajo los ODS 8, que es el trabajo decente y trabajo decente, que no existía antes, tenemos metas. Y mi sugerencia, para no aburrirlos con toda esta meta, son 169, más decir que mi sugerencia es que por la primera vez en la agenda universal de Naciones Unidas tenemos el sector empresario, las empresas en el centro. O sea, ustedes están preparándose para lo que sí hace falta prepararse, para un mundo aún más mundial, más global, pero claro, que va a necesitar inversión, innovar. Y para innovar hace falta muchas veces políticas públicas,
cómo hacer con que el Estado, que tiene su papel de poder promover la inversión en IT, en mecanismos de préstamo para que las empresas, las micro, las pymes, para que las cooperativas que hacen parte de la cadena de valor también puedan acceder, dependiendo de su necesidad, a mecanismos para que su producción sea sostenible y que sea una producción que respete los derechos básicos de los trabajadores. O sea, hay principios en este momento que usted no podrá evitar. Si hay una pretensión de quedarse presente en el negocio con un mundo globalizado, digitalizado, uno va a saber si la empresa es socialmente responsable o familiarmente responsable, puede agregar un motor ambientalmente responsable. La gente va a saber, y es un valor que está creciendo. Si hablo con mi chico hoy día, por favor, nada que ver con que yo creía que ser políticamente correcto. Hoy día no se puede hacer nada que, bueno, papá, por favor, está tirando esto. No, ahora está, una pesadilla, como separar la basura, tener que separar la basura ahí, todo está complicado, pero es interesante ver cómo maneja su manera de pensar, y así está por todos los lados, y los consumidores están igual. Y aunque se habla, y que se lo mencionó, se tenía la política de la empresa, alguna política de trabajo infantil y forzoso, ese es un tema re importante, no pueden evitar en un momento, y les digo que la Argentina va a ser la sede de la próxima conferencia mundial sobre trabajo infantil y trabajo forzoso y empleo juvenil. O sea, ese es un tema que la Argentina va a estar como en el centro del mundo en noviembre de 2017. O sea, la Argentina va a sediar una conferencia mundial que se va a hablar de trabajo infantil, trabajo forzoso y empleo juvenil. Y todo esto con el tema en la cadena de valor. O sea, ustedes hacen parte de la cadena de valor. ¿Y cómo hacer con que lo que están haciendo ustedes, produciendo ustedes, haga la diferencia en un mundo súper competitivo? O sea, la competencia es grande, mantenerse en el negocio es aún más complicado, pero lo que puedo ver es que hay una voluntad explícita de poder acompañar esta demanda, y esta charla yo creo que facilita un poco este proceso. Y me alegro saber que con todo esto la OIT va a seguir existiendo. Lo que pasa con lo que mencionó, espero poder seguir existiendo, es que la OIT está reinventándose, porque en la medida que la OIT fue creada en 1919, en un sistema industrial tradicional, con sindicatos, con empresarios, con el sector industrial que hacía parte principal del sistema productivo mundial, y tener un cambio para servicios. O sea, la organización, para poder seguir cumpliendo su rol, su mandato, tendrá que cambiar. Por eso que iniciamos mundialmente un proceso de diálogos para entender cuál va a ser el futuro del trabajo. Hace falta que la organización entienda los mecanismos para poder seguir brindando su rol, que es facilitar para que los gobiernos logren establecer políticas públicas sólidas, necesarias para promover la economía productiva sostenible, para que los sindicatos, sea de economía informal, sea formal, puedan entender que las relaciones de empleo están también cambiando, y para los empresarios que tendrán que jugar con las reglas del juego, que son reglas hoy súper universales, y claro, y la manera que nosotros entendemos que sería más eficaz, eficiente para que ustedes puedan plantear sus inquietudes, sería cada vez más participar de estructuras, mecanismos de consulta o de filiación gremial, patronal, para que los intereses sectoriales o locales, municipales o regionales puedan ser escuchados por los que tienen la capacidad de generar la política pública para facilitar créditos, para facilitar la innovación, facilitar la inversión en tecnología, facilitar el proceso de formación profesional que esté respondiendo a una necesidad puntual de esta localidad. O sea, mi sugerencia concreta para que usted pueda seguir, que nosotros sigamos haciendo sentido el mundo de Naciones Unidas, este mundo que está un poco lejano pero tan presente en la vida cotidiana de ustedes, era intentar buscar sus políticas empresarias. ¿Cómo está mi RSE en mi empresa? ¿Cuáles son los ejes principales? Y mira, porque no solamente estamos en el objetivo 8, tenemos ejes de 5, de 7, de 9, 12. Son 169. Elegís la que más corresponde a sus intereses. Incorporar en la agenda, en la misión de la empresa, incorporar quizás en los proyectos que están ustedes manejando
para ver, no solamente para mostrar lo que están haciendo está realineado con lo que se plantea a nivel mundial, pero también que ustedes hacen la diferencia en sí comparando con otros lugares, otras provincias y otros sectores productivos de otros lugares. Lo que no es yo no creo que sería un ejercicio muy complicado leer los 169, ver lo que interesaría, discutir con sus directores y rever su política interna, cómo hacer con que lo que están haciendo estén alineados, y con eso buscar que las políticas locales, públicas, que el intendente, que el gobernador pueda generar los mecanismos necesarios para que su misión se cumpla y para que su entorno o para que su ecosistema conozca, respete y que siga con ustedes siempre desde el inicio del proceso productivo hasta el final. Y ahí, bueno, nosotros, como oficina de la OIT, como Sistema de Naciones Unidas, estamos cada vez más intentando llegar a la provincia, mostrar que las Naciones Unidas tienen un papel, que puede ser un papel concreto, importante de ayudar. No podemos hacer consultorías puntuales porque no tenemos recursos humanos necesarios, pero sí tenemos mecanismos otros para hacer con que las iniciativas locales, regionales tengan sentido y que puedan más o menos ayudar a consolidar una estrategia de negocios para que usted siga en sus negocios y para que amplíen sus negocios, para que crezcan, que pueda generar los empleos que se esperan sean plenos y decentes para los hombres y las mujeres argentinas y marplatenses. Y así termino. Muchas gracias por favor.